La situación que envuelve a Jimin y Jungkook es realmente lamentable. Hace un día estábamos hablando sobre las amenazas que Jimin estaba recibiendo por parte de los fans del Taekwondo, que hasta su momento no aceptan culpas, sino todo lo contrario, están culpando a una fan del J-Code supuestamente de ser la autora intelectual detrás de esto, usando el nombre del fandom del Taekwondo, lo cual es completamente falso, ya que estas personas la están culpando con pruebas editadas y testimonios completamente mal hechos. Una vez más, utilizando algo por el cual se caracterizan: ser falsas, sacar las cosas de contexto, ediciones mal hechas y sobre todo, hacerse pasar como un fandom tranquilo, porque según su propia defensa, ellas serían incapaz de atacar a Jimin, porque según lo respetan, lo cual es completamente contradictorio a sus publicaciones anteriores, donde no solo atacan a Jimin, sino también a su familia. Recordemos que una de las últimas víctimas de estas personas fue precisamente el padre de Jimin, a quienes acusaron de usar el nombre de Jimin para beneficiarse. ¿Y saben qué es lo que me parece completamente irónico? Pues como estas personas querían hacerse pasar por fans de Jimin, haciendo ver una falsa preocupación porque supuestamente su padre lo sobreexplotaba, lo cual me parece ridículo. Jimin en muchas ocasiones ha dejado en claro cuánto ama y valora a su padre y cómo está dispuesto a apoyarlo en todo lo que él necesite, y viceversa, su padre también ha demostrado un amor único, un amor lleno de respeto y admiración hacia su hijo. Pero claro, los haters, los fans del Taekwondo en general, y no me voy a cansar de decirlo porque son estas personas quienes fomentan el odio injustificado hacia Jimin, que no soportan verlo feliz, que lo único que quieren es verlo destruido. Por ello, cuando Jimin, después de toda la polémica con esa mujer, salió nuevamente en una fotografía que él no publicó, estas personas lo atacaron. Dijeron que no era justo que él saliera, dijeron que no era justo verlo feliz, porque su deseo era ver a Jimin destruido. Querían verlo mal, querían que él salga a pedir disculpas por algo que él no ocasionó. Lo dejaron claro con los mensajes, con las publicaciones que compartieron y entre otras cosas que la verdad no vale la pena mencionar, pero definen totalmente a este fandom. Y sé perfectamente que no son todos, pero el 90% es así. El 90% se dedica a atacar a Jimin, así no interactúe con Jungkook. Por ejemplo, ya lo hemos hablado, Jimin y Jungkook se distanciaron públicamente de una manera que pocos entendemos y hasta el momento no encontramos una respuesta. Sin embargo, a pesar de este distanciamiento público y de que Jimin y Jungkook no tienen interacciones y que Taehyung es quien sube fotos con Jungkook, estas personas que son fans de ellos dos, en lugar de celebrar, como ellos lo llaman, este momento de victoria, donde asumen que Jungkook y Tae confirmarán una relación que solo existe en los edits y las situaciones sacadas de contexto que ellas mismas generan, en lugar de centrarse en eso y disfrutar su momento, ¿qué están haciendo? Siguen atacando a Jimin. Siguen deseándole el mal, siguen deseando que Jimin sea atacado por las fans de esta mujer que lo sigue acosando. Y eso no es todo, porque curiosamente las fans de esta mujer, las que le donan dinero, son las fans del Taekwondo. Curioso, ¿verdad? Pero para nada sorprendente. Lamentablemente Jimin no es el único que sigue viviendo estos momentos
llenos de terror, porque para mí es así, que alguien esté tan obsesionado contigo, incluso amenace contra tu vida, es como una película de terror. Pero lamentablemente, Jimin no es el único que está pasando por esto. Jungkook también está siendo víctima de una situación casi similar. Como sabemos, por segunda vez, una persona intentó ingresar a la casa de Jungkook. Intentó ser como su mejor amigo e ingresar de lo más tranquilo. Gracias a Dios, fueron detenidos. Pero lamentablemente, este mal sentimiento no se le quita a Jungkook. Y él lo dijo en un live: si te vas a acercar a su casa como estas dos personas lo hicieron, él te enviará a la comisaría. Espero que todos lo tengan claro, pero lamentablemente no es así. Algo que hay que entender es que si bien es cierto, Jungkook nos ha llamado mejores amigos, familia y entre otras cosas, demostrando lo cercano que es con el fandom, aquello no le da derecho a nadie de querer invadir su privacidad. De querer tocar su puerta y esperar que Jungkook lo atienda con una sonrisa. Es descabellado por donde lo mires. Pero bueno, esto no fue la única violación a su privacidad que Jungkook tuvo, sino que una persona que no solo lo difamó y habló mal de él, está haciendo, sino también hizo público los números de identificación de Jungkook y su familia, la dirección de Jungkook y también de su familia. Es increíble cómo ambos, después de una experiencia totalmente diferente a lo que están acostumbrados al salir del ejército, no puedan tener un momento de tranquilidad, no puedan tener paz, estén envueltos en todo este tipo de situaciones y que la empresa no haga nada al respecto. Lo dejan pasar como si fuera un juego de niños. No sé si pensarán, es un juego de fandoms, no creo que la amenaza se haga real o entre otras cosas. Es preocupante la falta de reacción de la empresa. Me parece totalmente fuera de lugar que hasta el momento no se hayan pronunciado ni por lo de Jimin y ahora por lo de Jungkook. Pero lamentablemente, tengo que decirlo, no me sorprende. Si no me equivoco, en 2018, Jimin recibió las mismas amenazas de manera directa. ¿Y qué hizo la empresa? No tuvo reacción alguna. Esperemos que tanto Jimin y Jungkook puedan tomar medidas legales. Y quiero que recuerdes algo. Jimin y Jungkook son víctimas de estas situaciones, no son culpables. No son personas que están deseándole el mal a alguien. Ellos simplemente están existiendo y viviendo la vida que ellos consideran mejor. Y por ello nadie puede invadir su espacio ni exigir que actúen de una manera. Si tú realmente amas al J-God es porque los amas a ambos. No puedes culparlo de las acciones de otras personas. No puedes cuestionar las actitudes que las personas a su alrededor tengan y que ellos tampoco pueden controlar. Mándales amor y sobre todo mucho respeto. Esperemos que ellos puedan mostrarse, esperemos nuevamente que las cosas se tranquilicen y que ambos obtengan la paz que merecen y que estas situaciones se resuelvan de manera legal. Estaremos esperando por ellos, pero mientras tanto, tengámosles respeto, paciencia y sobre todo hay que brindarle cariño. Denuncien todas aquellas cuentas que encuentran tirándole hate a los chicos. No interactúen con ellas, por favor. Al interactuar, simplemente hacen que tenga más visibilidad. Si les faltan el respeto, si ves calumnias sobre ellos o amenazas, denuncia la cuenta directamente.